Y bien, estamos con el canciller de la República, Rafael Roncayolo. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, mucho gusto. Bueno, este asunto de Paraguay y UNASUR, en fin, se ha suspendido a Paraguay, se lo ha retirado UNASUR, de Mercosur también. Se ha adelantado, el Perú ha asumido la presidencia de UNASUR, adelantándose, desplazando en buena cuenta a Paraguay. Pero hay un sector importante de la opinión pública que piensa que de alguna manera nos hemos dejado de llevar por estos países bolivarianos que no son precisamente muy democráticos, ¿no? Ellos han sido los más fervientes acusadores de lo que ha ocurrido en Paraguay, teniendo un rabo de paja democrático tremendo, ¿no? En realidad debería aplicarse a ellos estas sanciones. Y por otro lado, hay quienes de alguna manera critican que esta decisión que se ha adoptado en UNASUR no es muy legítima, no es muy legal, porque no hay la suficiente fundamentación, digamos, para tomarla, ¿no? ¿Qué nos respondería usted a eso, canciller? ¿Cómo explica la posición del Perú tan, bueno, vamos a ver. tan digamos, entusiasta en esta condena a Paraguay? A ver, Jaime, vamos por partes. Primero, la decisión de UNASUR ha sido tomada por unanimidad. UNASUR está conformado por 12 países. 3 son del ALBA, 9 no son del ALBA. Si usted piensa que países como Brasil, Chile, Colombia, Perú son llevados de la mano a determinadas posiciones y no tienen capacidad para emitir un juicio propio sobre la situación, entonces ya creo que no tendríamos las mismas referencias, ¿no? Son decisiones tomadas por unanimidad. La calificación de que en Uruguay se ha violado normas democráticas fundamentales, no solo de los países de UNASUR, es de México, República Dominicana, tenía acá las últimas declaraciones de España, Alemania, Francia. La comunidad internacional considera que se han violado normas básicas como el derecho a defensa, ¿no? No se cambia un presidente como se sanciona una infracción de tránsito, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que dejar claro es que es una opinión de la comunidad internacional y que los países que integramos UNASUR tenemos diferentes orientaciones, pero en esto tenemos una posición unánime. Eso es lo primero que hay que dejar claro, porque si usted mira la historia de UNASUR, ahora se dice que UNASUR fue fundada, la primera reunión de presidentes sudamericanos la convocó el presidente de Brasil el año 2000, el presidente Fernando Henrique Cardoso, asistió el presidente Fujimori, después hubo una reunión en Guayaquil convocada por el presidente Noboa, asistió el presidente Toledo, después hubo la fundación de esta comunidad en el Cusco, y después hubo otra reunión en Brasilia, a la que asistió Alan García, que además estuvo en el Tratado Constitutivo. Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas con objetividad. Pensar que 1, 2 o 3 países pueden llevarse de las narices a todos estos países tan importantes como Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, me parece que no es respetar la realidad, ¿no? Puede tener algún interés, digamos, ¿no? Pero, digamos, estoy leyendo la cláusula democrática de UNASUR, como el protocolo adicional al tratado, etcétera, y dice que el presente protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el... Bueno, el procedimiento, hay mucha opinión en el sentido de que el procedimiento que ocurrió en Paraguay es un poco bárbaro, eso sí es verdad, pero constitucional, es decir, fue el Congreso que, apelando a un artículo de la Constitución, a una considerando de vacancia de la Constitución, pues lo vacó, lo destituyó. Claro, quizás fue un poco rápido, fue un poco sorprendente, pero de ahí a que esto haya significado la ruptura del orden democrático, es un poco, o del orden constitucional. En fin, es una decisión, todos los países han pensado que esto es así, pero es un poco exagerado, ¿no? Bueno, pero... es un poco bárbaro, pero no es no sé. Bueno, yo respeto mucho su opinión, ¿no? Su opinión es distinta a la de la comunidad internacional en su conjunto, pero es totalmente respetable. Y el protocolo que usted está leyendo no está vigente todavía, pero sí ha sido suscrito por Paraguay, entre otros países. Pero voy a decir lo que dice... Eso le iba a preguntar, perdóneme que lo interrumpa, porque también no está vigente y sin embargo en nombre de este protocolo es que se ha adoptado esta sanción de suspenderlo. No, está usted equivocado. La adopción se ha adoptado el nombre del Tratado Constitutivo. El Tratado Constitutivo no autoriza suspenderlo. No, el Tratado Constitutivo dice textualmente
la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos, que incluye el derecho de defensa, son condiciones esenciales para el desarrollo de los procesos de integración. Eso es un considerando. ¿Puedo hablar? Es un considerando. No. Esto es una decisión política que toman por unanimidad los jefes de Estado, que consideran que una violación de las normas básicas del ordenamiento democrático no es compatible con las funciones de integración de UNASUR. Ese es el fundamento. Ese protocolo, en todo caso, sí ha sido suscrito por el Paraguay. Y si usted lee el protocolo de Viena sobre derechos de los tratados, cuando un país ha suscrito, no puede actuar contra ese protocolo, aunque no esté ratificado, como es el caso de ese documento. De manera que acá, la verdad, ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que los países de la región, que les ha costado mucho trabajo construir la democracia, no pueden permanecer impasibles ante una violación del derecho de defensa de estas proporciones. Entonces, ¿qué ha hecho UNASUR? Por unanimidad, ha dicho, bueno, primero que nada, mandó a todos sus cancilleres a Paraguay. Los cancilleres hablaron con el actual presidente, el presidente del Senado, con todos los partidos, y después de escucharlos, formaron esta opinión, que es la opinión de la comunidad internacional. Entonces lo que se ha acordado es una medida de suspensión y el nombramiento de un grupo de alto nivel que estamos tratando de constituir en estos días para hacer el seguimiento, para acompañar a los paraguayos, para el pleno restablecimiento del orden democrático, que es lo que todos queremos, y de la inserción de Paraguay. Entonces a mí me parece que hay que mirar las cosas objetivamente como son, ¿no? Esa es una decisión que toman los jefes de Estado, una medida provisional de suspensión, porque además es muy curioso, esta institución se da a 8 meses de las elecciones, ¿no es cierto? Y como todos suponemos hay elecciones libres y limpias, pues lo más que duraría esto, en el máximo de los casos, sería los 8 meses. Ahora, pero sin embargo el Perú ha ganado 8 meses de presidencia. No, tempore. Está equivocado. ¿No? El Perú no ha asumido la presidencia. Se ha adelantado, pero no ha ganado 8 meses. Empieza antes y termina antes. Termina antes. Es un año, o sea que no ha ganado. Aquí es también muy importante tener la información correcta, ¿no? Correcto. Se ha adelantado. Bueno, eso está bien entonces. Ahora, hay una serie de ideas un poco raras ahí en este protocolo económico de Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. Ahí se proponen unas cosas un poco extrañas, ¿no? Pero además en la reunión esta que hubo, el presidente del Uruguay ha propuesto extender el Mercosur, incorporar a otros países y unificar Mercosur con UNASUR, en fin, incorporarnos a Mercosur. Pero esto no sería factible, ¿no? No, claro que no. Claro que no hay ninguna posibilidad de que el Perú se incorpore a Mercosur. Tenemos políticas comerciales totalmente abiertas. En todo caso, lo que significa esta expresión del presidente uruguayo es el interés que hoy día despierta el Perú en la comunidad internacional. Estos países también quieren acercarse al Perú, pero no está en la agenda del Perú, ni hay ninguna posibilidad de que el Perú se incorpore al Mercosur. El Perú tiene la condición de asociado en el Mercosur, todos los países andinos son asociados en el Mercosur, todos los países del Mercosur son asociados en la CAN, hay un acuerdo de complementariedad económica, pero no está para nada en la agenda que podamos incorporarnos ahí. Ninguna autoridad peruana ha hablado de esto, ¿no? Entonces, yo, agradezco la generosidad del presidente uruguayo, pero obviamente no es posible. Claro, pero sí mejorarla, porque miren, una cosa muy importante, el comercio que nosotros realizamos dentro de América del Sur es el 14% de nuestro comercio. Chile 16, Estados Unidos 16, la Unión Europea 15. Entonces sí es muy importante, porque además es la parte de comercio en que hay mayor valor agregado y mayor participación de pymes. Entonces tampoco es cuestión, digamos, de despreciar este comercio, es muy importante, pero la política del Perú es una política de apertura comercial que se mantiene incólume, que este país está bajo este gobierno fortaleciendo, ¿no? APEC, Foro de Davos, viaje a Japón, Corea, España, Alemania. Esa es la política económica. Ahora, el problema es que UNASUR es un organismo hasta ahora básicamente político, pero que no sirve para discutir precisamente las barreras internas que se ponen al comercio. Argentina ha cerrado prácticamente su país, sus fronteras al comercio. El Perú ya no puede exportar una serie de productos textiles, por ejemplo, cuyo mercado argentino estaba creciendo. Necesitamos eso porque el mercado norteamericano para los textiles está bajando.
El propio Brasil tiene una serie de barreras para arancelarias, para una serie de productos, es una complicación. Entonces, ¿cómo hacemos para...? No hay manera de que estos organismos tan promocionados, tan interesantes, pues sirvan para algo concreto, ¿no? Más allá de sancionar a Paraguay para algo vital para nosotros. No, le agradezco mucho esta invitación, Jaime, porque permite informar de cosas en las que generalmente hay insuficiente información, ¿no es cierto? Para empezar, UNASUR significa un programa vial que años atrás parecía una cosa inviable, nosotros, empezando por los ejes transversales del Pacífico al Atlántico. Tenemos el eje del sur que pasa por el Perú y Brasil, tenemos el eje del norte, tenemos incompleto el eje del sur. Eso es fundamental para la economía del país y de América Latina. Los IRSAs. Claro, lo que empezó con IRSA, pero se potenció con UNASUR, porque eso ahora es un consejo de UNASUR. Claro, pero eso fue anterior pues a UNASUR. No, pues, pero justamente eso es lo que estaba paralizado y se potenció con UNASUR. ¿No? Segundo, UNASUR significa una cosa que el Perú está impulsando mucho, que es el Consejo de Seguridad y Defensa. Disminuir los gastos de armamento, hacer de América del Sur una zona de paz, acabar con las minas antipersonales. Estas son cosas muy concretas. UNASUR no es en primer lugar un foro político. En tercer lugar, UNASUR significa la posibilidad, tenemos un Consejo de Educación y un Consejo de Salud muy importantes. Estas son las cosas concretas de UNASUR. Ahora, claro, pero hay gente que solo mira la declaración sobre Paraguay y no mira el conjunto de actividades del organismo. Pero si uno tiene la objetividad para mirar el conjunto, se va a dar cuenta de que UNASUR significa mucho más que una cosa que también es importante, que es la responsabilidad democrática que tenemos los países de UNASUR, que es también una cosa irrenunciable, ¿no? Pero es mucho más que eso. En cuanto a Argentina, es cierto, y por eso es que no podemos entrar a Mercosur, las políticas comerciales son distintas, por eso Perú no puede entrar a Mercosur, y por eso Perú, frente al tema de Argentina, está usando tanto mecanismos multilaterales como bilaterales, y hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hemos avanzado muchísimo en las exportaciones a Argentina, y vamos a seguir en eso, ¿no es cierto? Lo que no se puede pretender es porque el Perú quiera cambiar la política económica de otros países, ¿no es cierto? No, claro, pero nos perjudica esa política, pues, pero por eso le digo, nos han cerrado pero por eso le digo que estamos haciendo gestiones tanto bilaterales como multilaterales, y no se puede decir que estas gestiones sean infructuosas. No sé, no sé, yo leo de vez en cuando noticias en gestión de que los textileros no logran. Hubo una negociación, pero finalmente no se completó. Hay una que otra empresa que naturalmente defiende sus intereses con todo derecho, pero el grueso demora un poco, pero se está liberalizando. Pero además, estamos trabajando en esta dirección, en el campo bilateral y multilateral en la OMC, de manera que... Ahora, en el tema... Bueno, vamos a ir una pausa y regresamos, porque quería preguntarle por el tema de defensa. Con mucho gusto. Trabajan y estudian, son personas admirables. Siempre supe que podía lograrlo. Nos hace sentir orgullosos. No para nunca, ni un segundo. Mi papá es mi héroe. El esfuerzo le valió el ascenso. Cambia tu historia con EPI de la UPC. 15 años de carreras universitarias para gente que trabaja. División EPI de la UPC. Tienes más suerte de la que crees. Bienvenidos todos los suertudos. La nueva cuenta millonaria, ahora además del DEPA más auto para un solo ganador, sortea viajes dobles todas las semanas. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Si es hombre, se va a llamar Mateo. Y va a ser mujer. Vas a ver, va a ser... ¡Arquitecto! Quiero ser arquitecto. Acá, por ejemplo, pondría una chimenea. O el baño de visita. Atrás, la escalera de caracol. Ah, mira, por acá la salida de emergencia. Desde que nace, ya puede ser lo que quiera. Seguro para Fondo Universitario Pacífico. El seguro de vida que te permite garantizar un fondo para el futuro profesional de tu hijo. Vive Pacífico.
seguimos conversando entonces con el canciller Rafael Roncayolo. UNASUR, el tema de defensa, decía usted que es una cosa concreta, pero ahí, bueno, por favor, Venezuela, que es gran impulsora de UNASUR, tiene unos gastos militares pues incontrolables, Chile, ya lo sabemos perfectamente, en fin, en eso es muy difícil avanzar, ahí no hay, ¿qué se puede hacer concretamente en términos de reducción de adquisiciones? Claro que es muy difícil avanzar, porque además hay que avanzar en conjunto, y hay países como el nuestro que tiene carencias en materia también de desarrollar una defensa creíble, ¿no es cierto? Pero hay que avanzar. Sería bueno si nos pasaran algunas armas a otros países, bueno, para conseguir un equilibrio. Vamos a proponer una mejor de repartir el armamento. Así es, eso sería extraordinario, eso justificaría la existencia de UNASUR. Pero estamos desarrollando, y en esto hay que decir que la Fuerza Armada Peruana en UNASUR ha tenido un papel muy dinámico y muy importante, porque estamos desarrollando un protocolo de paz y seguridad que sea efectivo, que garantice la defensa colectiva y que sobre todo permita desarrollar medidas de confianza. Y eso nos parece fundamental. Y tenemos otras iniciativas puntuales, por ejemplo, la iniciativa de hacer de América del Sur una zona libre de minas antipersonales. Las minas son el elemento más artero de la guerra, pues, ¿no? obviamente. Entonces, en Centroamérica ya es una zona libre de minas. Pero minas debe haber entre Perú y Ecuador y Perú y Chile, porque los demás países casi no tienen... Hay un poco más, ¿no? Y hay países que tienen minas en todas sus fronteras, la verdad, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que hay que desarrollar. Estamos en la Convención de Ottawa sobre este tema. Muy interesante porque Perú y Ecuador estamos desminando juntos. Y hemos propuesto que nos corten el plazo para terminar el desminado. Ese es un buen ejemplo. El ejemplo de la relación peruano-ecuatoriana yo creo que no se ha meditado lo suficientemente después de tantos años de conflicto. No, eso ha mejorado mucho. Es una mucho. relación, pero extraordinaria. Con esos consejos de ministros binacionales. Sí, es el único ejemplo del mundo, ¿eh? Ah, sí, claro. Por eso existe ya, además desde el gobierno pasado, no es que sea mérito nuestro tampoco, pero nosotros lo que aspiramos es a poder tener la mejor relación con todos los países de la región. Mire, cada país solo puede avanzar más rápido, pero juntos vamos a avanzar mejor. Ahora, en el tema de la lucha contra las drogas, hubo esta cumbre antidrogas la semana pasada, muy exitosa al parecer, pero digamos, aquí lo que se requiere son mecanismos concretos, una vez más, de colaboración, de intercambio de inteligencia y de colaboración concreta, ¿no? Porque el narcotráfico es un fenómeno global. Por supuesto. Y sin embargo, claro, Colombia lo enfrenta con eficacia y entonces todo se viene acá al Perú. Entonces no hay manera de articular cosas regionales. Esa fue la razón de ser de la cumbre. Buscar los mecanismos concretos de cooperación, intercambio de información para atender tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda y el desarrollo alternativo, en el que Perú tiene buenas experiencias. Y vamos a seguir con otra conferencia sobre experiencia de desarrollo alternativo, porque como usted dice, este tema hay que afrontarlo globalmente, claro. No lo puede afrontar cada país por separado. La cumbre fue muy importante, vinieron más de 60 países, más de 10 organismos internacionales, y permitió pues este análisis conjunto para establecer medidas de cooperación concreta, ¿no? Pero ese es otro terreno en que el Perú que está desarrollando una iniciativa internacional de la máxima importancia. Pero digamos, no se han establecido fórmulas concretas de cooperación. En fin, no, yo le voy a mandar los informes de la reunión, ¿eh? Porque se han trabajado los 3 temas con mucha profundidad y hay muchas medidas concretas que tomar, hay muchos intercambios que hacer. Por ejemplo, ha estado acá Afganistán. Vamos a establecer relaciones diplomáticas con Afganistán. Muy importante porque es otro gran centro de producción, ¿no? Ahí podría haber un convenio con Cajamarca, porque en Afganistán se produce amapola, no igual que en Cajamarca. Así es. Bueno, ahí que Santos podríamos designarlo como representante. Gregorio Santos. Hay un problema de idioma también entre el español y el afgano. Pero sí, creo que esas son las cosas más concretas de esta cumbre. Pero hablando precisamente ahora de Santos y todo lo demás, ¿no tendría la Cancillería que podría ser llamada a jugar un papel importante en el tema de Cajamarca? Porque ahí lo que se requiere es una estrategia inteligente de comunicación, de diálogo, se requiere diplomacia profesional, ¿no? Esto se está manejando de una manera muy, digamos, empírica. ¿No podrían estar ustedes en condiciones de asesorar, en fin, diseñar un esquema, algo? Bueno, muchas gracias en nombre de los diplomáticos por su concepto generoso, pero creo que no podrían los diplomáticos desatender
el frente externo en este momento tan importante. Entonces, Entonces, Cajamarca ya parece un frente externo. En yo no algunos quiero- extremos, ¿no? En algunos extremos. No, yo no quiero opinar sobre cosas que no son de mi sector, pero ciertamente hay que mejorar los mecanismos de diálogo en el país. El gobierno del presidente Humala está profundamente comprometido en eso, ¿no? ¿No podría el presidente también convocar a los líderes políticos, en fin, hacer una cosa ya que exprese la voluntad nacional de llevar adelante estos grandes proyectos que son vitales para nuestro desarrollo? Yo estoy seguro que tanto el presidente del Consejo de Ministros como los ministros que tienen que ver con el tema, como el presidente de la República, que siguen atentamente estas cosas, que le dedican la mayor parte de su tiempo a estos problemas, tienen que estar pensando, no tengo usted ninguna duda, las mejores medidas a tomar. De eso no tengo duda, pero no me toca a mí exponerlas. Bueno, sería bueno que participe. Por último, el tema consabido tema de la Haya, claro, está en compás de espera, se supone que se va a ingresar a una etapa ya más pública dentro de poco, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir sobre eso respecto a las perspectivas del país en este asunto? Mire, le puedo decir para empezar que ojalá podamos tener después de la Haya la relación con Chile que ahora tenemos con el Ecuador. Es decir, una relación de colaboración. Son dos países destinados a colaborar. Esta es la última frontera que nos queda por delimitar, esta frontera marítima, y con eso yo creo que vamos a poder dedicarnos mucho más a esto que le decía, de que juntos vamos a avanzar mejor. Entonces yo creo que las perspectivas tienen que ser buenas, estoy seguro de que ambos gobiernos, no solo el peruano, van a aceptar el fallo de la Haya, y estamos marchando con serenidad, con la tranquilidad de que sabemos que tenemos la razón, pero con firmeza en nuestras posiciones, ¿no? Por ejemplo, acabamos de tener el tema del desminado y la cumbre de la Alianza del Pacífico con Antofagasta, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que conseguir dos cosas. Primero, solucionar este problema del desminado, y segundo, ratificar nuestro compromiso en la Alianza del Pacífico. Hemos conseguido las dos cosas. Visto desde un punto de vista simplista, se podía pensar que no había que mezclar las dos cosas. Sí, pero la política se mide por ¿cuál era la necesidad? La política se mide por los resultados. ¿No ¿Cuál era la necesidad de condicionar la presencia del presidente Humala allá? No era condicionar, era que desde el punto de vista del país, donde hay una frontera con Chile claramente delimitada, nosotros teníamos que resolver este problema de que no podía existir una situación ambigua, y había que volver este territorio a las condiciones que tenía antes, lo cual significaba desminar y retirar esas alambradas que son señales de peligro. Si usted va a Tacna, va a ver que para la alambrada se supone que está en territorio peruano. Hay parte de la alambrada en territorio chileno y parte en territorio peruano. Si usted va a Tacna y habla con las organizaciones tacneñas, se va a dar cuenta de que este es un problema muy importante para nuestra sensibilidad nacional y que había que resolverlo de buena manera, y se ha resuelto de la mejor manera posible. Claro, porque eso está en disputa todavía, precisamente en la Haya, esa parte. No está en disputa. La frontera de 1929, ¿no es cierto? Claro, pero hay este triangulito pequeño. Sí, pero el problema del hito 1 y no sé qué. Sí, el tratado establece claramente que la línea de la frontera termina en el punto Concordia. Por lo tanto, Perú no piensa que hay disputa sobre ese territorio. Ya. Chile tiene una reivindicación de otra naturaleza, pero evidentemente, cuando la Haya decida la frontera marítima, tiene que decidir el punto de partida, claro, que claramente es este. Entonces, no es un territorio en cuestión o en discordia, pero estas posiciones chilenas nos plantean problemas, ¿no? La exigencia en el desminado era que se retirase el alambrado de donde se estaba poniendo. Claro, hay que retirar las minas, porque eso tiene una finalidad humanitaria. Este acuerdo no tiene nada que ver con la Haya ni con fronteras, tiene una finalidad humanitaria. Hay que retirar las minas y hay que retirar los alambrados que dicen peligro, ¿no? Entonces, de común acuerdo estamos llamando a esta entidad noruega, y es una solución de acuerdo a la vocación del Perú, defender sus fronteras, sus derechos, pero también la solución pacífica de todas las controversias, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una buena demostración de que ambos países pueden solucionar las cosas menores y ojalá las mayores por la vía del diálogo y el entendimiento. Eso es. Ya nos ha ganado el tiempo, pero en este asunto de la Alianza del Pacífico, que es muy interesante como proyecto, se ha hablado de integrar algunos, no solamente, esfuerzos empresariales, es decir, alianzas empresariales conjuntas para penetrar el mercado del Asia, sino integrar incluso instituciones estatales, de alguna manera, por ejemplo, ProChile, con ProPerú, etcétera.
Eso es interesantísimo, en parte porque Chile está más desarrollado en eso, nos conviene, pero ¿cómo eso se va a poder hacer? ¿Hay pasos hacia eso? Pero ¿por qué no? No, hemos integrado las bolsas de valores, ya está México, vamos a eliminar las visas, muy importante, y hemos estado discutiendo incluso de tener consulados y embajadas conjuntas. Eso se habló, sí, también. Claro, porque somos países que queremos tener una mayor presencia en el mundo, pero a veces no tenemos los recursos. Con el Ecuador se dijo eso, pero creo que no se ha hecho hasta ahora. No se ha hecho hasta ahora, pero también se está planteando con Ecuador tener algunos consulados conjuntos. Estamos empezando a hablar de un consulado en Estados Unidos, un consulado en África, porque el otro tema, Jaime, es que... En el Asia, pues necesitaríamos consulados conjuntos. Estamos poniendo una enorme prioridad en el Asia-Pacífico, claro, pero no hay prioridad en el mundo árabe. Bueno, no hay prioridad en África. Cuando se empezó a ver el Asia-Pacífico parecía exótico, mire qué importante es ahora. El Perú tiene que proyectarse en todos los escenarios mundiales. Y entonces, pero hay que priorizar un poco, ¿no? Sí, no, por supuesto, por eso digo que la primera prioridad de este momento es Asia-Pacífico, pero vamos a hacer la conferencia cumbre con los países árabes, porque nos interesa mucho, hay capitales en los países árabes que pueden venir a América Latina, la conferencia va muy bien, y hay acciones conjuntas que podemos hacer en estos países. Si quisiéramos tener embajadas en todos los países del mundo no tendríamos los recursos. Tampoco se trata de empezar a cerrar embajadas como erróneamente hizo el gobierno anterior. En la economía global las embajadas son fundamentales, ¿no? Entonces ahí podemos hacer muchas cosas juntos con los otros países. Bueno, ya me están pidiendo hace tiempo que terminemos la entrevista. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias, como siempre, encantado. Fue Rafael Rocayolo, ministro del Interior. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Delgado y Iván Alonso para hablar de la reforma de las AFPs.